referencias que usé para realizar la presentación. En general usé las guías tanto americanas como europeas de gastroenterología, pero pues dependiendo del tema en específico usé otras guías. Entonces, en cuanto al índice, vamos a hablar primero de las generalidades, epidemiología, etiología y fisiopatología, luego el diagnóstico, luego el tratamiento y finalmente sobre la prevención. Y al final hay un caso clínico. Entonces, en cuanto a las generalidades, primero comenzando con la epidemiología, entonces la hemorragia de vías digestivas altas se va a clasificar según el límite del ligamento de Treitz. Entonces, arriba de este ligamento va a ser hemorragias de vías digestivas altas y abajo de este va a ser de vías digestivas bajas. En general, se refiere tanto a esófago, estómago y duodeno proximal. Adicionalmente, entonces vamos a tener que hay una incidencia anual de hospitalización por hemorragias gastrointestinales de 100 por 100.000 habitantes y en Estados Unidos específicamente de 65 por 100.000 habitantes. Adicionalmente, el 70% de los casos van a estar asociados en mayores de 60 años. Adicionalmente, la hemorragia de vías digestivas altas se va a dar, van a tener mayor hospitalización que las hemorragias de vías digestivas bajas. Por otro lado, también se ha visto que es un poco más prevalente en hombres que en mujeres y a lo largo de los años se ha visto que ha disminuido la mortalidad. ¿Y esto porque se ha dado? Uno, porque se han aumentado las terapias con los inhibidores de bomba de protones y segundo, porque se ha reducido la incidencia de infección por Helicobacter pylori, que es una de las etiologías más prevalentes de la hemorragia de vías digestivas altas. Por otro lado, entonces, la úlcera péptica va a ser la causa más común, sobre todo las úlceras gástricas como causal de esta enfermedad, ocupando el 50% de los casos. Sin embargo, en los últimos años se ha reducido de un 20 a un 25%. Y en cuanto a la prevalencia específicamente de la úlcera péptica, va a haber una prevalencia del 5 al 10% e incidencia del 0,1 al 0,3%. A nivel de Colombia específicamente, la mortalidad realmente ha permanecido entre el 5 y el 10% en los últimos 20 años. Y un estudio realizado en Bogotá de entre el 5,7% de las endoscopias realizadas por hemorragia digestiva y en Barranquilla se ha visto que el 20% de la indicación de esófago gastroscopias ha sido solo por hemorragia de vías digestivas altas. Adicionalmente, la primera causa de hemorragia gastrointestinal se ha visto que es úlcera péptica. Específicamente en el Hospital Universitario La Samaritana en Bogotá se ha visto que los mayores de 60 años cubren casi el 70% de esta población, sobre todo también cuando tienen antecedentes de hipertensión en un 73%. Adicionalmente, la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos y de aspirina también es un antecedente importante y en un 17,9% los pacientes presentaron inestabilidad hemodinámica. Por otro lado, en un 22% requirieron hemostasia endoscópica y en un 11,2% tuvieron resangrado posterior al manejo endoscópico. Hay una mortalidad global, no, no es tan alta, pero no es discriminatorio, qué pena, que no es tan poquita, que es del 13,1%, la cual 55,3% fueron hombres. Y el rango de edad está entre 50 y un 88, entre los 50 y 88 años. Y en la Universidad Nacional, el motivo de consulta que es muy importante fueron las melenas en el 73%. El principal hallazgo endoscópico en más de la mitad de los pacientes fueron por úlcera péptica. Y en cuanto a las causas, aquí están enumeradas entre la más prevalente a la menos prevalente. Entonces, las úlceras gástricas puntean, luego está la gastritis o duodenitis grave y luego la esofagitis. Luego están las etiologías vasculares como las varices esofagogástricas, la gastropatía hipertensiva portal y la angiodisplasia o ectasias vasculares, pero son más raros. Luego sigue el síndrome de Mallory-Weiss, que es este síndrome que
es por lesión de la unión gastroesofágica debido a hemesis que pasan de manera recurrente y debido a lesión mecánica sucede la hemorragia. Por otro lado, por lesiones en masa, ya sea tipo pólipos o por malignidad. Y segundo, en un 10 o un 15% de los pacientes no se identificó ninguna lesión asociada o pues la etiología no se puede encontrar. En cuanto a los factores de riesgo, principalmente una edad avanzada. Y estos son por varios factores. Uno, porque los pacientes tienen varias comorbilidades y por esta razón, entonces, son polimedicados, también por los cambios fisiológicos. Dos, por fumar, por ingesta de alcohol abundante, también el antecedente de úlcera péptica y sobre todo cuando tuvieran una infección por Helicobacter pylori. O por otro lado, también hipertensión portal, ya por etiología variceal y fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina o otros antiagregantes como el inhibidor de P2Y12, la warfarina o otros anticoagulantes como los DOACs. Y también, sobre todo, cuando tuvieron antecedente de una hospitalización prolongada, que realmente en el cuerpo da como un estrés fisiológico prolongado, que esto también aumenta el riesgo de úlceras por estrés y de hecho aumenta también la mortalidad. Entonces, estas son otras causas menos comunes, por ejemplo, como la lesión de Yolafoy, que es dada por una arteriola tortuosa que penetra la mucosa gástrica y aumenta el riesgo de sangrado, o por ejemplo, malformaciones vasculares como la ectasia vascular, pero realmente estas son muy raras. Por otro lado, específicamente en cuanto a los medicamentos, que es una causa que hay que considerar siempre y preguntar, es, por ejemplo, principalmente por los AINES, sobre todo los no selectivos, y también, por ejemplo, se ha visto que la combinación de varios fármacos aumenta mucho más el riesgo, como lo podemos ver en la gráfica. Por ejemplo, los AINES no selectivos asociados a los corticosteroides aumentan mucho el riesgo. Por otro lado, los AINES con calcio antagonistas o los AINES con antagonistas de la aldosterona o también asociados a antiagregantes o anticoagulantes. Y un efecto también muy importante es que específicamente los AINES no selectivos, es decir, que también inhiben la ciclooxigenasa 1, son los que más riesgo asociado tienen. Y aquí ya es una tabla que nos pone más como en cuanto a valores numéricos, la prevalencia en cuanto a la etiología, que como podemos ver de primeras está la úlcera péptica, luego ya están pues las causas variceales, y también gastritis, duodenitis, esofagitis y las otras causas de alteraciones vasculares. En general, entonces, en cuanto a la fisiopatología, entonces lo primero que va a pasar es un daño en la barrera mucosa, que eso puede darse uno por infección por Helicobacter pylori o por la ingesta de fármacos como los AINES, la aspirina, y todo esto es porque va a haber una exposición de los vasos de la submucosa al ácido y a la pepsina eh, que tiene, que tiene el estómago. Y entonces, después de que sucede esto, va a alterar el pH y consecuente a esto, como sabemos, cuando ocurre alguna alteración, por ejemplo, en cuanto a interrupción de la barrera mucosa, que asociado a esto produce una hemorragia, la respuesta normal del cuerpo es activar la cascada de coagulación. Lo que pasa a nivel gástrico es que como hay un pH mucho más ácido, entonces se van a inhibir esta cascada de coagulación, haciendo que sea mucho más difícil con la protección o, bueno, esta respuesta normal del cuerpo para controlar la hemorragia. Entonces, sobre todo, los AINES y los no selectivos van a disminuir la ciclooxigenasa 1, disminuyendo las prostaglandinas, que consecuentemente disminuye la proliferación celular, disminuye la secreción de bicarbonato y también del moco gástrico, que son como los protectores, y esto aumenta el riesgo de hemorragia. Y en cuanto a la infección por Helicobacter pylori, la cascada inflamatoria consecuente de muchas interleuquinas va a hacer también que haya ese daño en la barrera mucosa y consecuente aumente el riesgo de sangrado. En cuanto al síndrome de Mallory-Weiss, entonces cuando hay unos pacientes con muchos episodios recurrentes de
emesis, ahí aumenta la presión del cardio y la descoordinación de las contracciones que va a causar una lesión mecánica y va a causar después la hemorragia y en general las lesiones vasculares y las comorbilidades de los pacientes. Entonces, cuando hay muchos factores de estos sumados, sobre todo en pacientes con edad avanzada, es que se va a aumentar la incidencia de hemorragias digestivas altas. Entonces, en esta gráfica podemos ver de manera un poquito mejor ilustrada, es que, por ejemplo, en un pH normal de 7,4, para iniciar la cascada de coagulación inducida por ADP, esta va a ser mucho más rápida y va a ser adecuada. Pero, por ejemplo, cuando baja mucho el pH a 6,8, entonces la cascada, o bueno, la agregación plaquetaria se va a inhibir y va a ser mucho menor. Ya en cuanto al diagnóstico, entonces, muy importante, como sabemos, hay que hacer una muy buena historia clínica. Lo primero que vamos a hacer va a ser una anamnesis del paciente. Entonces, lo primero, el motivo de consulta. Entonces, la mayoría de pacientes van a referir o hematemesis, melanemesis, o también emesis en cuncho de café o melenas. Y esto ya pues, nos hace guiarnos un poquito hacia dónde va la posible enfermedad que tiene el paciente. Otra cosa son los antecedentes. Entonces, si ya tuvo una antecedente de gastritis crónica o enfermedad de reflujo gastroesofágico, nos aumenta el riesgo. También preguntar todos los fármacos con los que esté, si estuvo hospitalizado recientemente, de manera prolongada, si estuvo en UCI. También síntomas sistémicos como astenia, dinamia o algunos síntomas constitucionales que a uno lo puede hacer pensar en más etiología de malignidad y descartar síntomas de comorbilidad de enfermedad hepática crónica, porque también las causas variciales son muy importantes, entonces descartar que también tenga de base una cirrosis. Entonces, en cuanto al examen físico, sí o sí en estos pacientes toca evaluar el estado general y estado de conciencia, entonces es decir, cómo llegan, si están estables hemodinámicamente, porque si están en un sangrado activo, entonces hay que realizar una reanimación hídrica importante y dependiendo de la indicación del paciente se hace transfusión o no. Luego de esto, entonces también sí o sí el examen rectal. ¿Y por qué? Porque esto nos va a dar, nos va a aumentar nuestra sospecha de que sí sea una hemorragia de vías digestivas altas o no. Por ejemplo, aquí simplemente con que el paciente nos diga que tuvo un episodio de melenas, entonces tiene un LR, un likelihood ratio de 5,1 a 5,9. Pero ya durante el examen rectal vimos que si tiene melenas el paciente, le aumenta mucho a un 25, a un LR de 25. Entonces, ¿qué laboratorios iniciales vamos a pedir? Uno, un cuadro hemático, el panel metabólico, los tiempos de coagulación y sí o sí hacer la relación con creatinina, que en general mayor a 30 tiene un LR de 7,5, probablemente hemorragias digestivas altas y también según qué tan severo va a ser y el perfil hepático para descartar una causa variceal. Entonces aquí como para entender un poco más esos motivos de consulta y preguntarle bien al paciente, pueden referir hematemesis, que es vómitos con pero rojo rutilante. Melanemesis también es vómito, pero en mucho de café, como los gránulos de café después de que uno lo prepara. Y las melenas, que son deposiciones líquidas negras que van a ser malolientes o fétidas. Y en algunos pacientes pueden tener hematoquesia, sin embargo, esto no es tan común y eso es cuando presentan asociada la deposición, también sangre aparte, pero no como tal la deposición, pero esto es más en sangrado de vías digestivas bajas o cuando ha sido muy reciente el sangrado de vías digestivas altas. Entonces, en cuanto a las escalas de riesgo, hay muchas, pero la más utilizada es la Glasgow-Blatchford. Básicamente esta escala se va a hacer para saber si el manejo del paciente va a ser ambulatorio o intrahospitalario. Entonces, por ejemplo, ya con un punto de corte de 1 menor o igual a 1 va a ser muy bajo riesgo, es decir, que lo podemos manejar ambulatorio. De resto, todos los pacientes se ingresarían a urgencias. Y ya mayor a 7 es muy alto riesgo. De hecho, además de esto, también nos puede como predecir el riesgo de complicaciones intrahospitalarias o mortalidad. Aquí menciono otras escalas como el ROCAL Score o también el ROCAL Full Score post endoscopia,
que también pueden ser utilizadas. Sin embargo, a la hora de analizar todas estas, la que mejor sensibilidad y especificidad ha sido la de Glasgow Blatchford, y para que lo tengamos en cuenta, los parámetros que evalúa son uno, el BUN del paciente, la hemoglobina, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la presencia de melenas, síncope, enfermedad hepática o enfermedad cardíaca. Por otro lado, entonces, pues el punto de corte, para que no lo olvidemos, menor o igual a 1. Y este es un estudio de la Asociación Médica Americana, donde se evaluó con qué factores uno puede saber si el paciente está con hemorragias digestivas altas y qué tan severo es. Entonces, a la izquierda puse cómo hicieron el diseño del estudio. En general, lo que encontraron fue que 63% de los pacientes con hemorragia gastrointestinal era de origen alto, y de estos pacientes 36% requerían intervención inmediata. Entonces, ¿qué factores son los más importantes que debemos preguntar? Uno, el antecedente de úlcera péptica, de úlcera péptica previa y que haya tenido un episodio de hemorragia. También la edad del paciente. Dos, que sí o sí haya referido melenas, que esto nos da un LR positivo alto entre 5.1 y 5.9. También el examen físico, cuando al examen rectal hay presencia de melenas, que de hecho ese es el examen con un LR mayor, que es de 25, y adicionalmente los exámenes de laboratorio, como la relación con creatinina mayor a 30, que pues también nos va a hablar un poquito de severidad. Entonces, en estos factores, en la tabla de la izquierda podemos ver un poco más los que nos van a predecir qué tan grave es el cuadro del paciente. Entonces, aquí sí o sí, como los signos vitales son fundamentales, la frecuencia cardíaca mayor a 100, también si hay signos de choque, y también si, por ejemplo, el paciente, si se le hizo un lavado nasogástrico, si hubo o no presencia de sangrado activo. Por otro lado, algo interesante es que si el paciente no presenta ninguno de estos signos, por ejemplo, aquí en azulito, es decir, un LR negativo, también nos va a decir que si no lo tiene, muy probablemente no estamos ante un cuadro severo. Aquí entonces ponen en cuanto al punto de corte de hemoglobina menor a 8, también un PUN mayor a 90, y también la presencia de leucocitosis. Por otro lado, entonces este es un estudio a la derecha donde se evaluaron las diferentes escalas, donde el Blatchford Score fue el más eh, con sensibilidad y especificidades más altas, y de hecho con un punto de corte de cero ya hay un 99.6% de sensibilidad. Entonces, ya hablando de la endoscopia, entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto a tiempos? Entonces, lo ideal es que en menos de 24 horas de presentación del cuadro se debería realizar la endoscopia, pero también no es que la hagamos inmediatamente cuando el paciente vaya a llegar. Entonces, ¿qué es importante? Que realmente hubo estudios donde vieron que la endoscopia antes de las 12 horas realmente no tenía diferencia con hacerla entre las 12 y 24 horas. Y de hecho, si se hacía aún más temprano, es decir, una endoscopia emergente, eh, realmente tenía peores desenlaces en los pacientes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que lo ideal sería entre las 12 y las 24 horas realizar la endoscopia. Entonces, ¿para qué? Para que en esas otras horas al comienzo se pueda evaluar bien el paciente, las comorbilidades, y estabilizarlo y hacer una reanimación adecuada. Entonces, la endoscopia, uno, nos va a servir para el diagnóstico causal, evaluar los estigmas de sangrado de alto riesgo, clasificarlas, y además también se puede hacer una terapia adecuada dentro del endoscopio. Entonces, en la derecha podemos ver la escala de Forrest, que es por la que nos vamos a guiar. Entonces, 1A, 1B, 2A, 2B y 2C y 3. Entonces, prácticamente el tipo 1, entonces es que hay hemorragia activa. La primera es que va a ser pulsátil. La 1B es que va a ser como una hemorragia que no va a estar como en proyectil, sino como en sábana o napa, que es como la describen. 2A es que va a haber un vaso visible, pero no va a estar sangrando activamente. La 2B es que está el coágulo adherido. Y la 2C es que va a haber como una, una placa de fibrina.
de que, no, no es la placa de fibrina, sino va a haber una mácula pigmentada de que hubo un sangrado reciente, y ya el 3 ya es como el coágulo de fibrina, pero que no va a estar pigmentado. Entonces, para que sepamos un poquito más cómo se ve esto, entonces esta es la imagen de cómo se veía la 1A. La 1A, entonces ahí es un vaso visible sangrante que va a ser pulsátil. El segundo, 1B, es un sangrado activo, pero va a ser en sábana, que no va a ser pulsátil. Este va a ser entonces la 2A, que es cuando un vaso visible no está sangrando activamente, y este es cuando ya hay un coágulo. La sangre está mucho más oscura, es un poco más grande y está adherido. Ya en esta sería la 2C, que es cuando ya está la mácula pigmentada, y aquí ya es el coagulito de fibrina, que significa que pues no hay vaso visible y que pues ya pasó el sangrado. Entonces, en cuanto a qué tratamiento preendoscópico, endoscópico y después de la endoscopia, una entonces se va a hacer la terapia procinética, que es muy importante. Se recomienda una infusión de eritromicina antes de la endoscopia, exactamente en una dosis de 250 miligramos durante de 10 a 30 minutos, y debe ser de 20 a 90 minutos antes de la endoscopia. Eh, y esto se va a hacer porque va a ser unos efectos donde va a mejorar la visibilidad de los vasos sangrantes para que, por ejemplo, en caso de que si es una endoscopia donde no se pudo ver bien las lesiones, no se tenga que volver a repetir. Y la guía europea pues nos recomienda sobre todo esto en pacientes con cuadros severos o sangrado activo. En general, hasta en un 13% de la endoscopia los pacientes pueden ser incompletos, las lesiones que se puedan ver. Por esta razón sean los procinéticos, que van a aumentar la motilidad gástrica. Y en cuanto, por ejemplo, qué otras terapias se pueden utilizar, también está la metoclopramida. Lo que sucede en nuestro contexto colombiano es que no existe la eritromicina endovenosa, entonces lo que se usa es metoclopramida. Pero el estudio, el metaanálisis que se hizo en el 2011 evaluó como estos dos medicamentos para ver cuál era más efectivo. Realmente vieron que era la eritromicina, pero sin embargo se puede administrar la metoclopramida y pues no está disponible en nuestro medio, entonces esa es la que se usa. En cuanto a la terapia con los inhibidores de la bomba de protones, entonces la guía europea nos recomienda administrar IVP intravenoso. Sin embargo, esto no debe retrasar la terapia endoscópica. Lo que pasa es que han habido un poco de discusiones en cambios en cuanto a si se va a administrar o no, porque realmente no impacta en mortalidad ni en pronóstico, pero es en un análisis que hubo en Cochrane del 2022, eh, ellos concluyeron que hubo una evidencia moderada de que pueden disminuir la probabilidad de requerimiento de tratamiento hemostático durante la endoscopia. Entonces puede disminuir la probabilidad de un sangrado activo. Y según la experiencia de los autores, también, por ejemplo, a veces, sobre todo en nuestro contexto, se puede prolongar un poco ese tiempo ideal de realizar la endoscopia. Entonces, en estos pacientes donde tal vez sean más de 24 horas, se beneficiarían para disminuir como este riesgo de sangrado. Entonces, en cuanto a otras terapias, los análogos de somatostatina o la somatostatina realmente no se recomienda su uso, la aspiración nasogástrica tampoco, y en cuanto a la intubación endotraqueal, no es de rutina, no se debería hacer, solo en pacientes, por ejemplo, que tienen una hematemesis activa que no para, que estén agitados o que no puedan proteger vía aérea, pero de resto no se debería realizar. Entonces, en cuanto a la transfusión, ¿a cuáles pacientes debemos transfundir? Entonces, en esta tabla está ilustrado que debe haber una política restrictiva de transfusión, es decir, unos puntos de corte y dependiendo del tipo de paciente. Entonces, el punto de corte en general para todos es una hemoglobina menor a 7 gramos decilitro, ya que va a reducir el sangrado posterior y la mortalidad. Y dependiendo si los pacientes tienen enfermedad cardiovascular asociada, el punto de corte va a subir un poquito más, a 8 gramos decilitro. Y las metas que nos propone la guía europea es que en los pacientes que se transfundió cuando hubo una hemoglobina
menor a o igual a 7 gramos de cilitro, metas de 7 a 9. Si tiene enfermedad cardiovascular asociada, una meta de mayor o igual a 10. Entonces, en este algoritmo, podemos, aquí se resume un poco lo que les he mencionado, donde uno llega el paciente, se le hace la anamnesis, motivo de consulta, el riesgo con la escala de Glasgow-Blatchford y entonces se decide si se maneja ambulatoriamente o maneja intrahospitalario. Y realmente si está indicado, entonces uno, se va a estabilizar el paciente primero, la reanimación hídrica, ver si está indicado o no, hacer la transfusión o, por ejemplo, en algunos pacientes pasa que no necesariamente la hemoglobina está tan bajita, pero están hipotensos, tienen índice de choque alto. Entonces ahí estaría indicada también la transfusión, dependiendo del contexto. Uno se prepararía el paciente con la endoscopia, como con la administración de eritromicina, en nuestro contexto metoclopramida, y también se administraría la dosis de IVP previa. Luego de esto sería la endoscopia. Entonces, les voy a mencionar en general cuáles son los tipos como de terapias que hay disponibles. Entonces, la terapia inyectable con etanol absoluto o adrenalina en solución salina hipertónica o el polidocanol. Segundo, la terapia mecánica con hemoclips o ligadura en banda o también over the scope clip, que es un clip que tiene asociado como unas tiritas dentro, que esto va a ser como, por ejemplo, sangrados más severos o recurrentes. Entonces, para que entendamos un poquito mejor, estos son los hemoclips, estas son las ligaduras en banda y estos son los over the scope clips. Y en cuanto a la terapia térmica, entonces va a haber coagulación suave con forceps o coagulación argon plasma o terapia láser o ablación por radiofrecuencia. Y en cuanto a la terapia spray, entonces está el pegamento de firina o trombina o hemospray o sistema hemostático polisacárido con endoclot, que más o menos para ilustrarles, así se vería como el spray. Entonces, en cuanto a cuáles pacientes tienen indicado para la realización de la hemostasis endoscópica, es decir, terapia dentro de la endoscopia. Entonces, sí o sí, los FORREST 1A, 1B y 2A, es decir, sangrado activo o que sea un vaso visible. Por otro lado, quienes se benefician específicamente de la extracción endoscópica de los coágulos cuando son FORREST 2B. Luego de esto, si sigue el sangrado activo, pues se puede dar terapia hemostática y donde no se recomienda hemostasia es en FORREST 2C y 3, que es cuando ya está el coágulo de fibrina o cuando solo está la mácula pigmentada. Entonces, específicamente en cuanto a las guías americanas, se recomiendan tanto en sangrado activo y vasos visibles la terapia hemostática. Usualmente, pues se recomienda la electrocoagulación bipolar, sonda térmica o inyección con etanol. Y también con clips o con coagulación, pues dependiendo del tipo de úlceras. En general, también cuando se hace inyección de epinefrina, se recomienda que no sea monoterapia, sino en combinación con otra terapia hemostática. Y también se sugiere también pacientes con terapia hemostática endoscópica con aerosol, por ejemplo, si hay sangrado muy activo y si es recurrente, el over the scope clip. En las guías europeas es muy parecido, pero dan como unas pautas más específicas. Por ejemplo, en cuanto a los over the scope clips, además de cuando son hemorragias recurrentes, también está indicado en úlceras que sean mayores a 2 centímetros, con un vaso grande visible mayor a 2 milímetros, ubicados en un área vascular de alto riesgo, que sería donde se ubican las arterias gastrodenales o gástricas izquierdas, o en úlceras excavadas fibróticas. También en vaso visible no sangrante, pues están otras terapias, térmica de contacto sin contacto, puede ser monoterapia combinadas, la hemorragia recurrente con over the scope clips, o si no, ya en segunda línea sería la embolización arterial transcatéter o de últimas la cirugía. Y, y lo mismo, si es un sangrado persistente refractario, allá las modalidades estándar sería hemostático tópico o over the scope clip. Entonces, ya en la terapia en pacientes que están antiagregados o anticoagulados por alguna comorbilidad que tienen, ¿qué vamos a hacer? Esto depende, uno, de si el tratamiento se va a hacer agudo o sea, si va a ser como una endoscopia
que se va a hacer ya o va a ser como de manera electiva. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Entonces, uno, en pacientes con warfarina en cuanto a agentes que necesita acción. Entonces, no se va a administrar plasma fresco o congelado, ni vitamina K. Y además de esto, se sugiere en algunos pacientes dar complejo de protrombina. En los DOACs no se administra el complejo y pues dependiendo de qué tipo de DOAC no recomiendan estas terapias. Y los antiagregantes no se realiza la transfusión de plaquetas, sino, por ejemplo, en pacientes que tienen terapia DAPT o solo aspirina en monoterapia, uno, la aspirina en general no se suspende. Y si están en doble antiagregación, se suspende el segundo antiagregante que no sea la aspirina. Y en pacientes también se debe evaluar si la aspirina, por ejemplo, se está dando como prevención secundaria o primaria, porque si es prevención secundaria, se deja, y si es prevención primaria, pues realmente no estaría indicado y toca reevaluar al paciente si se deja o no. Y en electivo, pues se podría como planear un poco más. La warfarina se podría suspender 5 días previos sin terapia puente y los DOACs 1 o 2 días antes. Y en cuanto a los antiagregantes y anticoagulantes, lo mismo. Entonces, en cuanto a cuándo se van, por ejemplo, a considerar dar vitamina K, por ejemplo, la warfarina o el complejo protrombina, va a ser si tiene inestabilidad hemodinámica el paciente. También se van a suspender los DOACs si eh, los DOACs se van a suspender y se va a administrar el complejo de protrombina solo si es muy severo. Y en los antiagregantes, por ejemplo, si se suspendió el segundo, se puede reiniciar a los 5 días. En general, no hay específicamente cuántos días se va a reiniciar, sino apenas se hizo la terapia endoscópica exitosa, se puede reiniciar el antiagregante. Entonces, ¿qué se va a hacer cuando ya el paciente tuvo su terapia endoscópica exitosa? Entonces, pues no le podemos dejar sin nada, sino que le vamos a dar una terapia antisecretora. Entonces, lo que recomiendan las guías en general es administración continua o intermitente de los inhibidores de la bomba de protones en dosis altas durante 3 días. Y esta va a ser mayor o igual a 8 o a 80 miligramos día durante 3 días y se pueden dar en diferentes modalidades, que puede ser terapia continua o terapia intermitente. En la terapia continua sería un bolo de 80 miligramos seguido una infusión de 8 miligramos hora, o intermitente el bolo de 80 miligramos y después se sigue a 40 miligramos de 2 a 4 veces al día. Y ya en cuanto al seguimiento, entonces se puede continuar con la terapia con IVP cada 12 horas hasta 2 semanas después de la endoscopia inicial. También va a haber un sangrado de úlcera, si es un sangrado por úlcera recurrente. Esta es una de las pocas indicaciones donde se va a repetir la endoscopia. Y de hecho esto previene el resangrado en estos pacientes. Y no tiene tantas complicaciones como realizar una cirugía o la embolización arterial transcatéter. Y si falla la terapia hemostática endoscópica, pues ahí sí tocaría hacer la embolización arterial transcatéter o después la cirugía. Y esto es como una gráfica donde nos muestra un poquito en cuanto a las dosis, sobre todo en sangrado activo y cuando se ve el coágulo adherido, se deben dar dosis de IVP altas, pero ya por ejemplo si eso corre 3 o 12, se podría dar una terapia estándar de IVP. Entonces, en cuanto a los estudios de si se debe dar en bola, en infusión o si vía oral o intravenosa, entonces realmente se han hecho muchos ensayos clínicos aleatorizados que los menciono aquí en la izquierda, pero pues las conclusiones de estos estudios en general, ¿cuáles son? Uno, que el tratamiento con IVP redujo notablemente la hemorragia posterior, también reduce la mortalidad y el requerimiento de cirugía después del tratamiento endoscópico. Y dos, que realmente tampoco se ha visto efectos en cuanto a diferencias entre una terapia continua o una intermitente. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia ni la vía de administración, por ejemplo, vía oral intravenosa, tampoco hay diferencia. Y en cuanto a pacientes específicamente en las dosis, realmente sí se recomiendan dosis altas.
durante 3 días, ya que esto disminuye el resangrado y la mortalidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y exactamente en cuanto a los bolos y la infusión continua, la terapia intermitente, los efectos hacían idénticos para, para las dos modalidades. Y en nuestro contexto específicamente, en la población occidental, se ha visto que los IVP tienen un poquito de menor efecto. Entonces, sí o sí, nuestra población de entrada se darían dosis altas y también dependiendo de si se va a dar vía oral intravenosa, eso es más según el médico tratante, cómo evalúe si el paciente puede recibir la vía oral, básicamente. Entonces, si está todavía con emesis o si el paciente no está despierto, tan alerta, pues no estaría tan indicado vía oral, pero si está despierto, alerta, sin náuseas, se podría dar vía oral sin problema. Y solo se ha visto, por ejemplo, que a nivel farmacocinético puede haber un poquito de diferencias en cuanto a lo vía oral o intravenoso, en cuanto inicialmente cuando se da la dosis, porque la vía oral puede comenzar un poquito más tardía, entre 15 y 60 minutos después que los intravenosos, pero a nivel farmacodinámico, es decir, el efecto es el mismo. Entonces, además de esto, ¿qué más debemos hacer después de que ya se le hizo la terapia al paciente? Uno, evaluar si tiene Helicobacter pylori. Entonces, sobre todo está indicado en pacientes con estigmas de sangrado de alto riesgo, que son los FORES 1A, 1B, 2A o 2B. Entonces, debería, por ejemplo, al momento de la endoscopia, se debió hacer una prueba, una biopsia para ver si tiene Helicobacter pylori. Y de hecho, las guías dicen que si sale negativo el resultado, toca repetir la prueba dentro de las 4 semanas después. Es decir, que no nos quedamos con el primer resultado, sino se repite porque realmente la prevalencia es alta. Y en cuanto a si está indicado volverle a hacer otra endoscopia al paciente como second look, realmente no se recomienda de rutina, solo en casos de alto riesgo de resangrado y sobre todo en pacientes que han tenido hemorragias de vías digestivas altas recurrentes o que al momento de la endoscopia no se pudo visualizar bien la lesión, el examen fue incompleto, pero de resto no se repetiría la endoscopia. Entonces, ¿qué otros métodos diagnósticos existen? Está la angiografía por TAC o la angiografía, que realmente es pacientes que tuvieran falla terapéutica médica o endoscópica y ver si tiene hemorragia activa. Y también es como una alternativa quirúrgica si el paciente está inestable hemodinámicamente y la hemorragia está activa. Dos, la enteroscopia profunda del intestino delgado, sobre todo para detectar malformaciones vasculares como las angioctasias, y además también se puede tomar muestras durante el estudio. Todos los estudios con varios están contraindicados, sobre todo si se va a hacer endoscopia, entonces esto no se debe realizar. También la cápsula esofágica y gástrica también nos puede ayudar, por ejemplo, antes de que se vaya a realizar la endoscopia, si uno quiere detectar de forma rápida si el paciente necesita una endoscopia temprana, pero sobre todo si uno está pensando en otros diagnósticos diferenciales, como cuáles, como enfermedad de Crohn o tumores asociados. Y la videocápsula, esto es algo que está en estudio todavía, que están viendo pues qué tanto en hemorragias de gastrointestinal en pacientes que no tengan hematemesis se puede realizar. Sin embargo, hasta ahora los resultados han sido favorables y donde han visto que aumenta la detección del número de lesiones hemorrágicas en los pacientes. Entonces, en cuanto a la prevención, quienes están en riesgo, entonces están en riesgo, por ejemplo, de úlceras por estrés, por ejemplo, algo que uno maneja a nivel intrahospitalario, ¿cuáles pacientes que uno pensaría que entonces tienen este riesgo aumentado? Uno, adultos en estado crítico con alguna coagulopatía, que estén en estado de choque o enfermedad hepática crónica, que se considere en riesgo de hemorragias digestivas altas. Entonces, ¿qué nos han dicho los estudios? Que uno, administrar nutrición enteral, es decir, toca manejar muy bien la nutrición del paciente, cómo se le están administrando, si es vía oral o si es vía intravenosa, dependiendo del contexto del paciente. Y también
y se consideraría en este tipo de pacientes administrar sonda enteral, dependiendo de su contexto. Por otro lado, entonces, sí se recomienda que se administre profilaxis de úlceras por estrés en estos pacientes con los factores de riesgo eh, y pacientes neurocríticos, sobre todo. Entonces, se van a usar sobre todo inhibidores de bomba de protones o los antagonistas de receptor de histamina 2 como primera línea. Y no hay evidencia con la administración concomitante con sucralfato o supresores de ácido. Entonces, aquí podemos ver las dosis, sobre todo se van a dar IVP en una dosis diaria de mayor o igual a 40 miligramos de esomeprazol, omeprazol o pantoprazol en 30 miligramos y 30, o menor o igual a 30 miligramos de lansoprazol. Y de los otros medicamentos, casi igual, esas son las dosis. Y si se llega a dar sucralfato, una dosis diaria menor o igual a 4 gramos. Y algo también importante es que esto no se lo vamos a dejar como indefinidamente al paciente, sino cuando ya el factor de riesgo ya no esté presente dentro de la hospitalización, el paciente ya haya resuelto su coagulopatía o ya no esté activas pues sus comorbilidades, entonces se puede suspender el medicamento y la profilaxis. Entonces, ¿qué otra cosa importante puntualizar? Es que también una de las causas más importantes, entonces va a ser la infección eh, crónica por Helicobacter pylori, que realmente muchas personas pueden tenerlo. De hecho, se ha visto incidencia hasta 40-60% de la población en general ha tenido o tiene la infección por Helicobacter pylori, entonces es muy importante su detección. Y de hecho es una infección crónica bacteriana más común en humanos y la causa infecciosa de cáncer más común. Y también va a haber una diferencia entre la prevalencia entre etnias y razas. En general se va a dar una transmisión persona a persona que puede ser fecal oral. Hay un porcentaje de reinfección menor al 2% o recrudescencia, por ejemplo, con condiciones de hacinamiento o si el tratamiento fue inadecuado, es decir, que vuelve a activarse la infección. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que uno diría inicialmente para pensar que probablemente un paciente está con infección de Helicobacter pylori? Uno, edad mayor o igual a 60 años, que haya tenido síntomas constitucionales como una pérdida de peso mayor al 5% en los últimos 6 a 12 meses y que no fuera intencional. También, también que haya tenido un episodio de hemorragia gastrointestinal o que tenga pues, dos o más de estos signos de alarma: pérdida de peso, disfagia o dinofagia, que tenga una anemia por deficiencia de hierro o vómito persistente o linfadenopatías o antecedentes familiares. Sin embargo, un 80% de los pacientes van a ser asintomáticos, entonces realmente hay que identificar son los factores de riesgo. Entonces, dependiendo si cumplen o no estos criterios, entonces, si los cumplen, entonces hay que indicar endoscopia más biopsia gástrica en 4 semanas y dependiendo el tipo de dispepsia, se puede evaluar si tiene la necesidad de biopsia por Helicobacter pylori. Y si no, entonces se puede hacer un test de antígeno de materia fecal o test de aliento con urea. También importante es que sí o sí recomiendan las guías dar tratamiento y no solo quedarnos como fue tratado el paciente, sino confirmar que sí se haya erradicado la infección. Y pues ya finalizando, entonces, muy importante que estas son las indicaciones para el test de Helicobacter pylori, que en general son estos. Y además, esta es una tabla que resume como cuál es el tratamiento ideal que se debe dar, que esto pues, es muy importante que todos lo sepamos. En general, la recomendación es la triple terapia basada en claritromicina, se da por 14 días y esto es el IVP más la claritromicina y la moxacilina y 2 veces al día el antibiótico. Y dependiendo también, según la resistencia local a la claritromicina, podemos cambiar el tipo de terapia, pero pues aquí están como las otras alternativas. Entonces, ¿por qué es importante esto de la prevención? Porque una es una de las causas más importantes de cáncer gástrico y de hecho
prevenir o bueno, tratar esta infección y detectarla a tiempo reduce en 46% la incidencia del cáncer gástrico y también reduce la mortalidad de los pacientes. Y también mencionarles que con el tratamiento es muy efectivo y que a los 7 días de tratamiento se erradica más del 90% de la infección. Y entonces esto, eh, ¿como qué dosis podemos dar? Sobre todo omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas, o monoprazol, 20 miligramos cada 12 horas, pero sobre todo se usa en nuestro contexto omeprazol, que es el que tiene pues, más alta efectividad y que se da sobre todo porque aumenta pH mayor a 6, que es importante también para la efectividad de los antibióticos durante la terapia. Y entonces, finalmente, un caso clínico, como para resumir y tener un poquito más claro las cosas importantes de la charla. Entonces, un hombre de 62 años que acude a urgencias tras un episodio de síncope tras varias semanas de fatiga. En la anamnesis, antecedente, uno de hemorragia digestiva alta, o sea, ya tuvo un episodio antes. Dos, llega con signos vitales, con presión arterial 90-60 milímetros de mercurio, su pulso de 105 latidos, al tacto rectal se detectan melenas, malolientes. El análisis de sangre muestra hemoglobina en 6.5, una creatinina de 1 y un BUN de 55 miligramos de cilitro. Entonces, yo les tengo como una encuesta, es anónima, entonces no tiene como que abrir el micrófono ni escribir por el chat sobre este caso y pues cositas si les queda como claro sobre la charla. Entonces, a todos les va a aparecer como una votación. eh, entonces, me confirman si ya les aparece. Son 3 preguntas. Ya aparece. Muchas gracias. Entonces, para ir como retroalimentando las preguntas, entonces, en este caso, la primera pregunta hablaba de cuál sería el manejo inicial que se le daría al paciente. Entonces, estaban las opciones de uno, realizar endoscopio de vías digestivas altas, dos, administrar eritromicina o tres, estabilización del paciente, reanimación y transfusión de hemoderivados. Entonces, aquí pues era como más como para puntualizar que usualmente uno piensa cuando un paciente llega con hemorragias de vías digestivas altas como de una hacer la endoscopia. Pero en este momento, pues lo ideal en cuanto a tiempo es menos de 24 horas, pero no de una vez cuando entre urgencias, sino hay un tiempo entre 12 y 24 horas. Entonces, en el caso de este paciente, sobre todo, que llega con estos signos vitales, con probablemente en riesgo de choque, con pulso en 105 latidos por minuto, con tacto rectal súper positivo para melenas, o sea, como todo el cuadro sugestivo de que probablemente es de origen de vías digestivas altas el sangrado y que pues está inestable hemodinámicamente. Entonces, aquí la prioridad sería, uno, pues estabilizar el paciente y debido pues al resultado de la hemoglobina, pues también el estado clínico del paciente, estaría indicado transfundir una unidad de glóbulos rojos y además, como les mencioné en los estudios en cuanto a qué signos de severidad, pues tiene un BUN alto en 55, la creatinina también, entonces realmente es un paciente que
eh, se nos puede inestabilizar muy rápidamente. Entonces, primero eso. La segunda pregunta, entonces, antes de la endoscopia para el manejo de la hemorragia de vías digestivas altas no variceal, ¿qué terapia farmacológica se recomienda administrar? Entonces, aquí realmente estuvieron divididas las respuestas y aquí es como cómo vamos a preparar al paciente antes de la endoscopia. Entonces, aquí lo ideal sería, uno, administrar la terapia procinética y también la terapia antisecretora. Entonces, sería eritromicina slash metoclopramida asociada al IVP. Entonces, por ejemplo, la primera que decía terlipresina, esta no está indicada en hemorragia no variceal, sino más variceal. Y el IVP en monoterapia tampoco está indicado, sino que tocaría las dos terapias. Y en cuanto a la tercera pregunta, entonces, luego de la terapia endoscópica exitosa, ¿qué dosis de IVP recomendaría? Entonces, aquí lo importante es como, entonces, si elegimos dosis altas o dosis estándar, y pues, de acuerdo a como lo mencioné en la charla, uno, prácticamente todos los pacientes tienen indicación de dosis altas de IVP después de la endoscopia y sobre todo en nuestro contexto en países occidentales y además también porque el paciente tiene un alto riesgo de resangrado. Entonces, esto es importante. Entonces está 40 miligramos día durante 2 días, 80 miligramos día durante 2 días, 40 miligramos día durante 3 días o 80 miligramos día durante 3 días. Ahí la respuesta correcta era 80 miligramos día durante 3 días, es decir, los 3 primeros días como terapia intensiva con 80 miligramos día, que es dosis altas, y luego continuar con IVP cada 12 horas por mínimo 2 semanas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Eh, y ya, y eso sería el final de la charla. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Tatiana. Muy buena charla. Les queríamos compartir algunas de las preguntas. Fueron enviadas también a la tutora, la doctora Antonia. No sé si quieras comentar algo, Doc, antes de iniciar con la sesión de preguntas. Sí, claro. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues bueno, nada, primero que todo felicitarte, Tatiana, estuvo muy completa, pues ya la habíamos revisado, ya la habíamos, digamos que practicado y creo que salió muy bien, creo que la charla estuvo muy, muy completa y estuvo de buen tiempo, creo que manejaste muy bien el tema, creo que haber cerrado con el caso clínico pues le agregó como un poco de resumen y de síntesis a la charla que es importante como para que todos quedemos con los puntos claves a tener en cuenta. Y creo que las preguntas también están muy interesantes, entonces, pues si quieres empecemos, si alguien tiene también alguna intervención, alguna pregunta que hacer durante las preguntas, la pueden hacer sin ningún inconveniente. Igual, pues ahí las vamos resolviendo entre Tatiana y yo. Listo, perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la fisiopatología de las úlceras por estrés? Bueno, Tati, no sé si quieras agregar algo, igual yo creo que tú lo mencionaste. Pues básicamente todo comienza por la alteración de la barrera mucosa y sobre todo por el manejo intrahospitalario y la polifarmacia en los pacientes. Entonces, no es como a nivel fisiológico cambia un poco eh, cómo está el paciente hospitalizado, dado uno por las terapias en que está, dependiendo del contexto de la hospitalización o por ejemplo si está en UCI y el cuerpo está como em, por ejemplo, sometido a condiciones de estrés, por ejemplo, aumento de la respuesta inflamatoria, debido a si está como por infección o por otro tipo de comorbilidades. Entonces, básicamente sería eso, pero específicamente no sabría decirte si son como un montón de factores que se unen dentro de la estancia hospitalaria o solo un factor en específico dependiendo del tipo de paciente, pero por ejemplo se ha visto más en pacientes neurocríticos que sobre todo, por ejemplo, cuando están en UCI, tienen que disminuir, por ejemplo, cuando los están en terapia en ventilación mecánica, que disminuyen la, como el gasto de oxígeno que requiere el paciente como para poder estabilizar pues,
sus parámetros fisiológicos y para pues que se pueda recuperar el cuerpo. Entonces, yo le entendí más como a ese, por ese lado, pero no sé si la doctora tiene algo como más puntual o específico. No, súper, sí, es exactamente eso. Entonces, digamos que el término surge más en pacientes en estado de choque de cualquier etiología, ya sea séptico, ya sea hipovolémico, ya sea hemorrágico, bueno, cualquiera. Y la descripción es más, entonces hay como varios factores. Además de lo que tú mencionaste de la polifarmacia, uno muy importante sería los estados de hipoperfusión, ya sean transitorios o ya sean más sostenidos en el tiempo. Entonces, esa hipoperfusión va a alterar la barrera mucosa con las diferentes consecuencias, disminución de la producción de prostaglandinas, del moco, también adicionalmente con disminución del pH ácido que va a favorecer aún más. Y eso y todo esto, digamos que también la activación del sistema parasimpático, digamos que la activación del vago, por lo general también nos va a generar la disminución del pH y toda la disminución de todos estos mecanismos protectores asociados a otros mecanismos más tradicionales como la polifarmacia, como el trauma, como la estancia hospitalaria prolongada y eso, pero es más o menos eso, son estados de hipoperfusión asociados a una disminución del pH. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos enviaron fue ¿qué tan común es la hemorragia de vías digestivas altas como manifestación de sobreanticoagulación? Bueno, pues no sé si el dato de qué tan común sea, te lo tengo realmente, si el riesgo aumenta obviamente con el uso de cualquier anticoagulante y aún más si están sobre anticoagulados, entonces el riesgo más o menos aumenta como unas 4 veces por encima o con respecto a la población general. Cambia también con los diferentes anticoagulantes, entonces obviamente los antagonistas de vitamina K tienen mucho más riesgo, seguidos probablemente del dabigatran y seguidos de los anti-10A. Otra consideración que quería como puntualizar ahí es que pues los pacientes no solo sangran porque están sobre anticoagulados, entonces por lo general los pacientes sobre anticoagulados sangran porque tienen alguna alteración anatómica de base. Entonces siempre que un paciente esté sobre anticoagulado, pero le sangre de la vía urinaria, le sangre de la vía gastrointestinal, le sangre de cualquier lado, pues hay que buscar que no haya alguna alteración anatómica de base, porque si bien estos pacientes tienen más riesgo, usualmente hay un factor anatómico que los predispone. Listo, perfecto, doc. La siguiente que nos envían es ¿el índice de choque tiene alguna utilidad en hemorragia de vías digestivas altas? Sí, creo que sí, creo que Tatiana lo habló ampliamente durante la charla, entonces la utilidad pues, del índice de choque está descrito principalmente en choque hipovolémico, pero pues esto es finalmente, si los pacientes progresan, esto es un choque hipovolémico. Entonces sí, el índice de choque tiene un valor importante en cuanto a la aproximación inicial, sobre todo en pacientes en los que el choque no sea, digamos que tan evidente, que es la razón por la cual fue descrito para pacientes con choque oculto, entre comillas, pero sí, sí, tienen toda la utilidad, como Tatiana lo dijo en el algoritmo. Listo, perfecto. ¿Hay alguna utilidad del ácido tranexámico para la hemorragia de vías digestivas altas? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Tati, no sé si encontraste algo. La verdad, no encontré específicamente con el ácido tranexámico. No, no sé si estaría un poquito más asociada dependiendo del tipo de choque y si es choque hipovolémico que pues estaría indicado dependiendo de qué tan grave esté el paciente, pero específicamente a choque hipovolémico con hemorragias de vías digestivas altas, no. No. Bueno, pues justo eso, justo tú no lo incluiste en el algoritmo de tratamiento regular porque no hace parte del algoritmo. Hay un metaanálisis del 2020, creo que es 2020-2021, si quieren lo busco y se los mando, en el cual se demostró que el uso rutinario de ácido tranexámico no disminuye la mortalidad y sí aumenta el riesgo de eventos trombóticos, principalmente tromboembolismo venoso. Entonces, por eso no está dentro del algoritmo de tratamiento usual. Se puede utilizar en casos muy puntuales, pero sí, pues no está en el algoritmo por eso, porque se ha visto que no impacta en mortalidad y que sí pone en riesgo a los pacientes porque aumenta el riesgo de episodios trombóticos. Listo, perfecto, muchas gracias. Les voy a leer las otras que creo que son un poco más cortas de seguida y de pronto las podemos resolver en una sola. ¿Por qué se eleva el BUN en la hemorragia de vías digestivas altas? ¿Qué mecanismo hace que la eritromicina mejore la visualización en las endoscopias? Y ya. Bueno, la eritromicina es un prokinético como la metoclopramida, entonces al aumentar el vaciamiento gástrico se supone que mejora la visualización.
digamos que ese es el impacto que tiene principalmente. Y el boom se eleva por dos razones grandes. Entonces, la primera, porque el aumento o la ingesta de la hemoglobina, la ingesta de todas las proteínas de sangre, finalmente se van a metabolizar en el hígado, aumentar los niveles de urea. Y por otro lado, pues el estado de hipoperfusión secundario al sangrado y secundario si el paciente está en choque, pues va a aumentar la reabsorción de urea en los riñones, en el túbulo colector. Entonces, pues más o menos esos son los dos mecanismos. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, doctoras, a las dos. No sé si algunas palabras finales y ya terminaríamos el día de hoy. Y pronto les comunicaremos nuestra siguiente actividad. Bueno, no, nada, muchas gracias por el espacio. Creo que estos espacios son muy útiles. Como ya les había dicho, creo que Tatiana hizo un gran trabajo, hizo un gran resumen, es un tema extenso, es un tema que, como se pudieron haber dado cuenta, difiere mucho del sangrado de etiología variceal. Entonces, chévere que tengan, o importante que tengan, pues, los dos algoritmos presentes. Y también una patología bastante prevalente. Casi que nosotros en el día a día la vemos. Entonces, es importante saberla manejar, hacer la aproximación inicial y, pues, que como pueden ver, la aproximación inicial es de manejo de médico general. Entonces, es muy importante para todos nosotros. Y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la doctora por la guía durante la realización de la presentación. Y también muchas gracias por las preguntas y todo. Y pues espero que pues, les haya gustado y les haya dejado un poquito como de recomendaciones o conclusiones para su práctica médica. Gracias a todos. Bueno, Muchas chao, gracias. gracias, que estén bien.